Aló, buenas noches. Buenas noches, Lisa. Buenas noches. Bueno, en esta clase vamos a hablar enteramente de un aspecto muy importante y fundamental, que es la parte del ciclo contable cuando el día de ayer hemos armado los estados de comprobación. Es muy importante tomar en cuenta que en los estados de comprobación que le llamamos sumas y saldos, hemos podido expresar que la diferencia entre sumas y saldos es que la suma nos expresa el procedimiento del debe y del haber, mientras que en los saldos nos expresa la cuestión del deudor y el acreedor. Cuando nosotros hacemos una suma entre el debe y el haber, vamos a ver que si el debe es mayor al haber, va a ir a generarse en lo que habíamos hablado. Entonces, uno de los aspectos fundamentales que nos permite poder manejar de una manera óptima todo el procedimiento es cuando nosotros decimos que si el debe es mayor al haber, va al deudor. Si el debe es menor al haber y el haber es mayor al debe, va al acreedor. Entonces, hemos podido ver en este ejemplo ese factor donde nosotros tenemos que ver el factor del debe y el haber. Entonces, como ustedes han podido ver en la pantalla, hay una cuestión muy importante donde se ve los factores del debe y del haber. Entonces, es importante tomar en cuenta que cuando nosotros ya estamos preparando lo que se dice el procedimiento y ya estamos preparando para la hoja de 6 columnas. Sabemos muy bien que en la hoja de 6 columnas nosotros trabajamos con otros aspectos y otros fundamentos importantes que nosotros tenemos que ver. Recapitulando un poco, nos dicen que el balance de comprobación, o también llamado sumas y saldos, es conocido como un balance de comprobación que muestra el balance de saldos, deudores y acreedores, ¿no? Entonces, eso es muy importante que nosotros tenemos que verificar y revisar en la empresa cuando existe ese procedimiento. ¿Qué se hace en una hoja de trabajo de columnas, no? Hay algo muy importante que tenemos que ver, que en una hoja de trabajo se resumen todas las operaciones contables de una empresa para un periodo determinado. Es una hoja con sus débitos, créditos, con sus activos, toda la validez de documentos que nos puede generar y que es fundamental. Entonces, una vez teniendo el reporte de saldos, no nos olvidemos que esto va concatenado porque en las sumas va exclusivamente todo el procedimiento que nosotros hemos extraído del mayor, ¿no? Entonces, si yo voy al mayor, ustedes se van a dar cuenta que todo lo que habíamos extraído, todo lo que habíamos validado, nos muestra exactamente en ese procedimiento que nosotros vamos a hacer. Entonces, es muy importante que ustedes vean el análisis fundamental de la contabilidad, que obviamente nos da esa posibilidad de poder verificar, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de sumas, estamos hablando del debe y del haber. Y cuando hablamos de saldos, estamos hablando del deudor y del acreedor. Entonces, la información lo hemos dividido de esa manera que nos permite poder mostrar de manera
interesante y de manera esencial. Ya entrando al procedimiento de la hoja de trabajo que nosotros estamos viendo de una manera muy importante, lo que nos interesa es que en la hoja de 6 columnas se divide en 3 aspectos importantes. Eso es muy importante y fundamental que nosotros debemos eh, generar y expresar. Eh, Eso nos está dando ese análisis que la hoja de 6 columnas se divide en 2 aspectos importantes. Entonces, al hacer el análisis tenemos que ver ese factor fundamental de que en el balance en la hoja de columnas se divide en 3. Está el balance de saldos, que es lo que se extrae exclusivamente del procedimiento de estados de sumas y saldos, que es eso algo muy importante. Y lo otro que es los estados de resultado y el balance general. Entonces, son aspectos que nosotros debemos ver y valorar fundamentalmente dentro de este procedimiento. Entonces, es importante que ustedes tomen en cuenta todos estos procedimientos para que ustedes vayan a analizar. ¿Qué realmente se analiza en este aspecto? ¿Qué realmente se toma en cuenta en estos aspectos fundamentales? Tenemos que ver 2 aspectos que nos interesan. El primer aspecto es ver el análisis del balance de saldos, donde yo tengo el deudor y el acreedor, ¿no? Entonces, eso nos permite poder que eso nos da la funcionalidad que nosotros podemos generar, ¿no? El aspecto importante, ¿no? Entonces, ya extrayendo en balance de sumas y saldos, no es nada menos que la copia que yo tengo que generar de la suma de sumas y saldos, donde entra al balance de saldos. Entonces, es solamente copiar la información que yo tengo y de generarlo, ¿no? No tenemos otro aspecto más que generarlo y realizar. Entonces, ese es un punto muy importante que ver. En los estados de resultado hay un aspecto muy fundamental que nos permite poder generar y dar un aspecto esencial dentro del procedimiento. Es el de generar los estados de resultado. ¿Qué nos conlleva los estados de resultado? Es muy importante ya trabajar con esta hoja de 6 columnas para ya comenzar a ver los aspectos esenciales y fundamentales que nos pueden llegar. Primer paso, los estados de resultado nos divide en 2 aspectos importantes. Los gastos o los egresos que tiene la empresa y los ingresos que nosotros tenemos. Entonces, diferenciamos ya y lo generamos ya esta parte del deudor y el acreedor ya más a detalle y más seleccionado. En este caso, hemos tenido más gastos, pero hemos tenido un solo ingreso y ha sido un ingreso muy fuerte, muy interesante. Entonces, si en los estados de resultado nosotros tenemos esa posibilidad, y eso tenemos que tomar muy en cuenta.
si en los gastos, si en los ingresos que nosotros hemos generado, hemos, si los ingresos son mayores a los egresos, nosotros vamos a tener lo que se llama la utilidad del periodo. ¿Qué quiere decir la utilidad del periodo? Quiere decir que esa empresa en un determinado tiempo que nosotros trabajamos con la gestión, quiere decir que nosotros estamos viendo de una manera factible y fundamental, que eso es lo que nos interesa, eh, ha habido un periodo de que ha habido utilidades y ganancias, ¿no? Es por eso que cuando ustedes no se asusten si alguna vez están utilizando por primera vez sus estados de resultado, si están manejando por primera vez esto, y si ven que acá no va a cuadrar, es decir, nosotros tenemos acá 73.164 en ingresos y 66.194 en egresos, uno puede pensar y decir, no, no puedo, no tengo, no está cuadrando, pero sí está cuadrando porque nosotros le aumentamos lo que se llama la utilidad del periodo. Entonces, en la utilidad del periodo, nosotros nos damos cuenta de que ese factor es muy importante, ese factor es generalmente nos interesa poder revisarlo de esa magnitud, porque sí vamos a ver que ha habido un ingreso que tiene la empresa en el periodo determinado. Entonces, es importante tomar en cuenta esos aspectos dentro de esto. Entonces, tenemos que ser muy minuciosos porque en la tercera fase que nosotros tenemos, ya para nuestro balance general, vamos a ver aspectos importantes del activo, del pasivo, y no nos olvidemos la ecuación que dice activo es igual al pasivo más el patrimonio. Entonces, es muy importante tomar en cuenta también esos factores, ¿no? Que nos permite, obviamente, que tenemos que cuadrar, ¿no? Entonces, hemos podido ver que, por ejemplo, en estados de resultado, nosotros tenemos gastos de organización que se le ha pagado al contador, es 1.120. Impuestos de crédito fiscales 3.770, que ese es un término muy importante. Y eh, el proveedor que hemos dicho que era la compra también ha sido un gasto. Y hemos generado otros gastos fundamentales que hemos tenido que pagar a impuestos, tanto débito fiscal como crédito fiscal. Hemos pagado las retenciones, hemos pagado cuentas por cobrar, hemos pagado préstamos, hemos pagado sueldos, hemos pagado los aportes. Este tema es muy importante porque nosotros tenemos que saber que hay una diferenciación muy importante dentro del auxiliar contable o dentro del contador que se divide en tres, que es la contabilidad, que es uno de los factores muy importantes, la parte tributaria, que nosotros tenemos que ver si esa empresa factura, no factura, si ha comprado algo, tiene que tener la factura de la compra. Cuando emitimos factura de la venta, es muy importante que en los cursos que se les está dando amplíen un poquito más esos aspectos fundamentales que son de vital importancia para nosotros, ¿no? Entonces, ese es uno de los factores que nosotros tenemos que ver, que nos permite, ¿no? Poder ver todos los gastos que hemos venido generando, todas las deudas que hemos venido generando. Por ejemplo, cada mes nosotros tenemos que cubrir, y eso ustedes lo saben muy bien, hay que cumplir la cuestión tributaria, cumplir la cuestión laboral, pagar planillas de sueldos y salarios. Es es un trabajo recurrente, cíclico, que nosotros debemos realizar. Entonces, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta todos esos factores
fundamentales para que nosotros veamos lo importante que es el aspecto esencial. Obviamente, nosotros tenemos que ver muchas caracterizaciones esenciales que es muy importante que vean, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos ese aspecto esencial, como ustedes han visto, si nosotros tenemos la parte de que nuestros ingresos, ahora hay algo muy importante. Si los ingresos son mayores a los gastos o egresos, hay ganancia. Si los egresos son mayores si los egresos son mayores a los ingresos, es lo que se llama la pérdida. Entonces, tenemos que tener mucho en cuenta que nos puede generar una pérdida económica, una pérdida que nos permita poder ver el aspecto fundamental. Entonces, eso es algo muy importante que tenemos que ver en la hoja de 6 columnas, que de mis sumas y saldos, yo ya desgrego dos cosas importantes: los ingresos, los egresos, los activos y los pasivos, ¿no? Entonces, no es lo mismo, ¿no? Cuidado, no nos olvidemos que en los estados de resultado estamos viendo el reflejo de la empresa. En la empresa, lo que nosotros tendemos a generar nuestra información, tendemos a ver lo más importante que nos permite, ¿no? Obviamente, dar esa posibilidad, y obviamente ha sido muy importante. Entonces, toda la información que lleguemos a tener, toda la variabilidad que nosotros estamos generando, es pues de muy importancia y de mucha vitalidad para cualquier procedimiento que nosotros. Entonces, eso nos permite podernos dar cuenta que nosotros tenemos que tener la información más seleccionada, más, más, más clara y más óptima para nuestro diario cotidiano. Entonces, eso tómenlo muy en cuenta, es un aspecto muy fundamental y que nos permite poder dar la respuesta a esto. Cuando nosotros entramos a balance general, el balance general nos va a decir netamente qué es lo que nosotros tenemos que revisar, que prácticamente tenemos que ver la parte observativa, ¿no? Entonces, el balance general nos permite ver que durante los asientos contables que nosotros estamos trabajando, cuáles son los que están dentro del ciclo contable, ¿no? No nos olvidemos que el plan de cuentas, la magnitud del plan de cuentas, cuando aprendemos, lo más importante es saber activo, pasivo, patrimonio, ingresos, egresos y otros, ¿no? Otros que le llamamos que son factibles. ¿Por qué? ¿Por qué es importante que nosotros hablemos de esa manera? Porque nos va a permitir de una u otra forma poder tener una forma expresiva de lo que estamos realizando. Entonces, es muy importante para nosotros tener esa factibilidad, esa posibilidad, esa manera de poder trabajar, que, por ejemplo, la caja, el inventario, los muebles, los equipos de computación, son los activos que nosotros estamos generando. Es lo que está dentro de la empresa, ¿no? Entonces, eh, es muy importante poder tener toda esa orientabilidad que nos permite y poder dar esa posibilidad, ¿no? Ahora, dentro de los pasivos, nosotros, por ejemplo, tenemos cuentas por pagar, que eso es una deuda que tenemos; otras cargas sociales por que pagar, eso es otro factor; nuestro capital, que es algo muy importante; y también nosotros tenemos lo que está depositado en bancos, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Es decir, eh, en algunas empresas trabajan con bancos, pero trabajan a la par con bancos de moneda nacional, que es
de manera muy importante y trabajamos con bancos moneda extranjera. Entonces, si ustedes se dan cuenta en el balance general, ha ingresado más activos y menos pasivos. Y eso es obvio que no cuadra, pero sí nosotros tenemos que hacerlo cuadra, porque decimos que entre el activo y el pasivo tenemos una utilidad de periodo de que nos permite poder cuadrar esto. Entonces, para nosotros es muy importante hacer la estructura de la apertura y cuando vemos que en el balance general de resultados el activo es mayor al pasivo y al patrimonio, quiere decir que esa empresa tiene buenas utilidades. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos trabajando de una manera que estamos optando de trabajar de una manera importante, fundamental, ¿no? Entonces, ¿cuándo nos debemos preocupar en las empresas? Cuando vemos números rojos. ¿Y cuándo vemos números rojos? Es la gran pregunta que nos hacemos. Vemos números rojos cuando nosotros tenemos pérdidas. No nos sorprenderemos que los balances del año 2020 van a salir algunos números rojos. Tengan por seguro, ¿no? Entonces, no no expresemos que, no veamos que eso nos ha traído algún problema, ¿no? Entonces, sí, evidentemente, porque vamos a ver fundamentalmente, vamos a ver casos fundamentales y esenciales como no se ha pagado cargas sociales, no se está pagando sueldos y salarios, se debe, hay un saldo negativo, no hemos pagado AFPs, debemos impuestos, algunos ya se han hecho atrasar con impuestos meses, que lo que más se aconseja es que aunque ya esté vencido, se pague nomás, ¿no? No nos queda otro. Entonces, todos estos factores nos va a permitir que nosotros lleguemos a generar este procedimiento y dar esa posibilidad. Entonces, estos factores son muy importantes que nosotros debemos trabajar de esa manera para no tener ningún factor, ningún. Entonces, en pocas palabras, la estructura del ciclo contable nos va a permitir poder tener toda esta gama, pero lo más importante que nos genera este software contable es que nosotros tenemos que ver que nuestro libro diario, eh, lo más importante de la contabilidad es el libro diario. Si el libro diario, atiéndanme, no está bien estructurado, de nada nos sirve lo demás. Entonces, ese es uno de los factores, ¿no? Los que tengan conmigo la próxima semana, vamos a ver un paquete contable muy interesante y automatizado como es Hija Contable. Vamos a hacer este mismo ejemplo y van a ver la dimensión de la contabilidad que nos está generando. Entonces, ¿qué nos está generando? Nos está generando que nosotros eh, realicemos el procedimiento y el análisis que nosotros podemos generar. Entonces, es muy importante que nos permita poder revisar pero lo que más nos interesa fundamentalmente es que cuando termine yo de hacer todo mi procedimiento como lo he venido realizando, el siguiente paso, que es muy importante, es la seguridad de la información. Entonces, yo le voy a poner seguridad aquí a esta hoja para que nadie me lo toque. Voy a decir revisar, proteger la hoja y me voy a acordar de una contraseña rápida, ¿no? Para que no estemos yendo con más cosas. Se llama 123, mi contraseña. Y en el momento que
por algún momento yo vaya y quiera mover, quiera cambiar, ya no lo voy a poder hacer. Me va a decir, la celda o el gráfico que intenta cambiar está en una hoja protegida. Y para realizar algún gran cambio, desproteja la hoja. Ahora, para poder desproteger, yo tengo que saber la contraseña. Si desconozco la contraseña, no voy a poder. Entonces, vuelvo a digitar el 1, 2, 3 y ya voy a poder. Entonces, uno de los pasos importantes que ustedes tienen que ver y fundamentalmente es ese proceso que nosotros generemos y revisemos para poder realizar ese procedimiento. ¿Alguna pregunta, duda al respecto, Adriana, Janet, Mario, Giovanna? No, Lisa, está bien. Muy bien. Janet, ¿alguna pregunta? No le dicen, todo bien. Muy bien. Entonces, Mario, no hay ninguna pregunta. Giovanna, no hay ninguna pregunta. No, Lisa. Mario. No, Lisa. Bueno, creo que no nos escucha Mario. Mario, ¿nos escuchas? No, Lisa, no tengo ninguna pregunta. Ya. Entonces, ya teniendo todo sistematizado, ya teniendo lo primero que vamos a ver es el ejemplo se queda, el libro diario vamos a proteger. Con 1, 2, 3, ustedes en su trabajo me dicen qué contraseña han utilizado para que yo pueda revisarlo y no tengamos ningún. Entonces, acá ya no podemos trabajar, ya está protegida la hoja. Entonces, en este otro lado, ya tengo que trabajar con el libro diario. Con el libro mayor, de la misma manera, yo tengo que revisarlo, validarlo, expresarlo, darle la continuidad que nosotros tenemos que generar, que es lo más importante, que nos permita poder revisar de una manera óptima, ¿no? Entonces, nosotros revisamos, le damos prácticamente todo el análisis y también lo voy a proteger con lo mismo, ¿no? 1, 2, 3. Para fines didácticos siempre es bueno proteger y el que quiera entrar a mi libro, a mi tratamiento, nadie va a poder ingresar. Entonces, ese es uno de los temas que yo tengo que realizar. Entonces, nos permite poder manejar de esa manera, pero ya en la opción de estados de comprobación, yo ya voy a ver otros factores fundamentales, ¿no? Entonces, aquí en los estados de comprobación es algo muy importante que nosotros tenemos que ver factores esenciales y fundamentales, por ejemplo, la validación, ¿no? Pues la validación de la mejor manera, ¿no? Una validación simple, pero para poder validar yo tengo que saber cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Entonces yo voy a decir, les voy a dejar este ejemplo para que ustedes lo validen en la expresión de debe y haber, después lo vamos a ver en los otros. En este, el máximo 170 y el mínimo que nosotros hemos utilizado el min, vamos a validar y vamos a decir que es 1040. Entonces, tenemos dos rangos importantes. El rango mínimo, que es 1040, y el rango máximo, que es 170.
En este rango de 1040 a 170.000 se puede manejar de la mejor manera las variables, los procedimientos, los aspectos sencillos que nosotros podemos realizar. Entonces, este es uno de los factores que nosotros tenemos que revisar y verificar y ver lo más importante que es la validación. Entonces, si bien la validación a mí me permita poder generar de una manera muy importante, uno se preguntará, ¿para qué me sirve validar? ¿No? Hay muchas personas que se hacen esa pregunta, que dicen, si yo valido, ¿qué gano con una validación? Eh, Ganas mucho porque la validación te permite ver los rangos que no pueden tocar las personas, que no pueden adulterar tu información. Entonces, el momento que quieran adulterar, y esto puede ser como un tema de auditoría para que tú te fijes el procedimiento que puede hacer, yo realizo lo siguiente. Miren, yo manejo esto, lo manipulo esto, y voy a decir que en esta opción de datos, le voy a decir mi validación de datos. Pero al validar mis datos no es cualquier valor. Puedo hacer números enteros. A ver, si yo le pongo, si yo le pusiera en cualquiera, voy a ponerle este número entero. Le voy a decir lo mínimo para mí es 1040. Y lo máximo para mí es 170. Y le voy a decir que esto va a ser una entrada, ¿no? Una entrada de información. Pero en el error, si yo pongo la opción advertencia e información, no me va a decir nada. Va a ser como pasar por Pedro en su casa. Entonces, ese va a ser el peor error que nosotros vamos a tener. Entonces, es un error que no nos va a dar la posibilidad y vamos a caer en un error garrafal. Entonces, lo que yo les sugiero es poner detener. Y aquí le voy a poner mensaje de error. Y acepto. Entonces, el momento que yo quiera, por ejemplo, acá, hemos dicho que 1040 es voy a poner 1000. Quiero adulterarlo esto. No va a poder ser. Me va a decir, este valor no coincide con las restricciones. Y al no restringir, no voy a poder ni reintentar. No voy a poder. Entonces, el momento que yo quiera hacer, me va a salir este mensaje y va a comenzar a sonar así y va a pensar que se ha cometido un error. Entonces, se queda así y lo que yo voy a poder es cancelar. Y voy a ver acá algo muy importante que han querido tocar mi información. Entonces, han querido ver cuestiones de tocar mi información y yo voy a ver para un momento de la auditoría, voy a ver que están utilizando, que están manipulando mis opciones y voy a ver que ahí estamos tocando. Entonces, es muy importante que ustedes vean los factores fundamentales que es una validación. La validación siempre va a tener ese acápite. Siempre la validación lo vamos a ver que es un factor esencial y fundamental de lo que nosotros queremos hablar del diario vivir. Entonces, es siempre importante que en el plan de cuentas nosotros validemos la información. Siempre es importante, ¿no? Que nos permita mover de una manera clara, concisa, los factores de que sean fundamentales, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el máximo, viéndolo así, es 140.000.
Y el mínimo de esto llegaría a ser 2.600. Entonces, ¿para qué nos sirve? El momento que quiera otra persona distorsionar nuestra información, que quiera que otra persona no los quiera mover nuestra información, nosotros vamos a decir que no se puede. Entonces, ese es uno de los factores más importantes que nosotros vemos, los aspectos esenciales de la validación. La validación me va a permitir que que nadie puede mover, nadie puede distorsionar la información, siempre y cuando nosotros queramos que esa información es. Esa opción de la validación a nosotros nos va a interesar mucho porque el momento que nosotros terminemos de hacer, por ejemplo, aquí esto por si acaso nosotros lo podemos ocultar, ¿no? Para ver el aspecto, ¿no? Entonces, ese es uno de los aspectos muy importantes. ¿Sabían esa opción de validación? No dicen. Ya. Entonces, voy a ver que ustedes revísenlo un minutito, lo van a ver y revisar. Esa parte, vamos a hacer esta parte de la validación. A ver, revisemos un minutito y me van a decir de cada uno cuál es el máximo y cuál es el. En el haber, ¿cuál sería el máximo para su validación? 140.000. Ya. Lo vamos a armar un poquito más rápido esto. Esto nos va a ayudar solamente para hacer la validación, pero también es aconsejable que esto sea interesante y fundamental para que nosotros veamos su dimensión. Entonces agarramos, revisamos y podemos ver de todo, ¿no? Entonces, y su mínimo, ¿no? Mínimo, no es mínimo. ¿No? Entonces, ya tenemos de una manera que nos pueda ayudar, ¿no?
de validar la información. Entonces, ese parámetro, entonces tenemos que hacer para este y para este. Entonces, cuando hablamos de temas de validación, tenemos que ser para 4 opciones importantes. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, que la validación tiene que ser para 4. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? No dicen. Entonces, es importante que el factor de la validación nos permita poder generar las opciones y que nosotros podamos de una manera muy óptima poder realizar las opciones, ¿no? Entonces, la validación es un factor muy importante dentro de los procedimientos de que nosotros tenemos que asegurar nuestra información. Habíamos dicho bien claro que Excel tiende a ser muy vulnerable, ¿no? La, la vulnerabilidad es algo muy, muy complicado porque si nosotros en nuestra vida real llegamos a tener un problema, a que nos los muevan la información, ahí nos podemos llegar a tener ese factor. Entonces, eso tenemos que ver de una manera u otra que nos permita poder revisar. Entonces, ese es uno de los factores muy importantes que nos permita dar esa validación. Y cuando hablamos de validación, ya no necesitamos bloquear la información, sino que cuando nosotros lo validamos, eh, generamos de una manera muy importante. Entonces, eso es muy importante y fundamental para nosotros para poder tener las opciones claras y tener el procedimiento claro. Entonces, ese es un parámetro muy importante que ustedes lleguen a validar y generar las opciones. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos ese aspecto importante de la validación que es muy esencial. Una vez que yo ya tengo esto, no nos olvidemos que uno de los factores fundamentales y excepcionales que nosotros tenemos que ver es el factor que tenemos que revisar y validar la información. Una vez que ya está validada y ya está bloqueada la información, el siguiente paso, y es el más importante, es el paso que nosotros debemos tener, que es todo este sistema tiene que tener una funcionalidad. ¿Qué quiere decir que todo este sistema debe tener una funcionalidad? Que cuando yo soy contador, cualquiera no pueda tener la información que nosotros queramos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es bloquear desde adelante, es decir, bloquear desde la opción guardar como, examinar, está en el lugar que tiene que estar, pero aquí lo más importante es verificar dónde lo voy a realizar. Entonces, el factor ese factor es importante y nosotros vamos a ir a opciones generales y en opciones generales nosotros vamos a entrar con la contraseña que nos permita poder realizar. Entonces, ese es uno de los aspectos muy importantes que me va a permitir poder realizar y posteriormente le voy a poner las dos contraseñas, tanto de apertura como de escritura,
Traten de utilizar de una manera que puedan acordarse, ¿no? Entonces, yo voy a agarrar y voy a seleccionar de esa manera. Una vez que ya lo tenga, una vez que ya lo trabaje de esa manera, que me permita dar la posibilidad, que me permita dar ese aspecto. El siguiente paso fundamental que nosotros vamos a tener es salirnos del sistema. Entonces, voy a salir, todo lo voy a grabar en su dimensión, todo lo que había aprendido, todo lo que había generado, y posteriormente voy a entrar al paquete contable que yo me he generado. Voy a entrar a menú y lo primero que me va a pedir es que me va a ingresar. Entonces está entrando. Y si no tengo la contraseña, va a ser imposible poder realizar. Es decir, si no tengo la contraseña, para mí va a ser imposible. Yo voy a ingresar, 1, 2, 3, otra vuelta, 1, 2, 3, y ahora sí puedo ingresar. Entonces, existe lo que se llama la seguridad interna y la seguridad externa. Entonces, una vez que hagan en su vida cotidiana, y eso les aconsejo, una vez que hagan en su vida normal, después de hacer el sistema, no sé si algunos ya están avanzando con su trabajo, con su práctica. Ayer hemos estado comentando que tenían dificultades, no sé quién tenía dificultades para ingresar las comisiones, ¿no? ¿No? Ya hemos solucionado ese tema, ¿no? Vamos a ingresar un ratito. Y en la celda, anótense bien, lo voy a volver a subir el día de mañana. En la celda, esto lo estamos moviendo otra vuelta y ya no son 171, sino ya es 171 las opciones. Y aquí dice comisiones ganadas, ¿no? Estamos implementando esa opción, ¿no? Dentro de la opción después de publicidad y suscripciones, gastos de ventas, estamos generando comisiones ganadas que nos va a permitir hacer el ejemplo y ahí vamos a cuadrar, ¿no? Dicen, disculpe, lo está metiendo a los gastos. A los gastos. Sí, no iría Ah, a ya, los ya. ingresos con el código 4. Ah, sí, sí, tienes razón. Tiene que ser en 4. Sí, lo vamos a mover ahorita. Aquí debería ir. Otros ingresos. Bueno, podían hacerlo con otros ingresos, ¿no? Pero acá, ¿no? Ya se los voy a mover en esta opción, no tenga muchas gracias por la apreciación que se ha hecho. Acá abajito ya, después de otros ingresos, vamos a meter comisiones ganadas, ¿ya? Muchas gracias por la apreciación. Pero no se olviden, bueno, les voy a mostrar de una manera rápida, si están haciendo bien. Yo ya lo he resuelto. Y aquí tenemos el ejercicio, el libro diario. No sé si les ha salido 158.500. ¿Les ha salido ese monto? ¿O no han hecho todavía? ¿No han hecho?
Bueno, les tendría que salir 158.500. Bueno, el libro mayor lo hemos hecho en esta manera rápida, pero tienen que hacerla en la otra. El balance de comprobación se ha generado, que nosotros tenemos en saldo 141.300. Eso es muy importante que ustedes lo revisen. Y en la hoja de 6 columnas también está saliendo que es un periodo de ganancia, ¿no? Entonces, eso también es importante que lo hayan visto. Entonces, esos son los aspectos que nosotros estamos generando y estamos viendo. Entonces, en el libro diario está yendo ese asiento que ustedes están generando como comisiones a vendedores o como comisiones a ganancia. Entonces, eso es algo muy importante que tienen que verlo ustedes. Entonces, ya teniendo esa estructura, ya, ya teniendo todo esa funcionalidad, ya ustedes tienen que trabajar con todo lo que eh, han generado. No se olviden, por favor, que es importante que los videos ya están subidos y vuelvan a revisarlo, ¿no? Vuelvan a revisar, a generar y a expresar este tema porque es muy importante para ustedes y para el tratamiento que nosotros estamos generando. Entonces, es importante que ustedes vean la facilidad que se les está dando y todo el plan de cuentas. Con la apreciación de su compañera vamos a modificar ese aspecto y nos va a permitir poder realizar. Bueno, prácticamente, no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta sobre esta práctica que han tenido. ¿Les ha servido de ayuda? ¿Han mejorado? ¿Cómo lo han podido ver en esta semana de lunes a viernes? ¿Ha habido una mejora de su Excel? Dicen, una pregunta, ¿cómo vamos a hacer o me podría explicar, por favor, cómo se sube o cómo vamos a subir el trabajo a la plataforma? Ya. Cuando ustedes ingresan, ustedes van a ingresar con su usuario y contraseña que ya deben tener de participantes, ¿no? En el caso, en el caso tuyo que ya debe estar acá tu nombre, ¿no? ¿Está aquí? Sí, le dicen, ¿Qué apellidas? Janet Calvo. Ya. Entonces aquí quiere decir que es estudiante. Y cuando uno tiene esa variabilidad de estudiante, nosotros, ¿qué generamos? Vamos a generar al curso y lo primero que yo te aconsejo, y este es un consejo no solamente para ti, sino para todos, es que lo realices todo como un sistema. Tienes que hacerlo como un sistema, es decir, no quisiera que ustedes ingresen todo al mismo tiempo, ¿no? ¿A qué me refiero eso, no? Que tú pongas plan de cuentas en una hoja, en otra hoja hagas libro diario, en otra hoja y así sucesivamente. Entonces, si eso sucede, va a ser medio complicado, no vas a poder trabajar. Entonces, la idea de esto es la sistematización que nosotros tenemos que tener. Entonces, en una sistematización nosotros vemos el gran alcance que genera la sistematización. Entonces, eh, una vez que terminas de realizarlo, ingresas a práctica de Excel contable y hay varias opciones. Por ejemplo, yo tengo la opción de docente, ¿no? Que me dice ver calificación. Pero tú ingresas y aquí va a haber un botón de que está la práctica, esta práctica que te lo he mencionado, y hay una opción donde dice entregar y todo el archivo que tú lo tienes, lo arrastras. Le puedes poner práctica general y tu apellido, digamos, ¿no? O tu nombre.
y lo agarras y automáticamente toda la información se va a ingresar. Y yo, como está automatizada, yo la voy a realizar y la voy a revisar y te voy a dar una apreciación. Entonces, es muy importante que nosotros, eh, es muy importante que nosotros veamos ese aspecto fundamental. ¿Me estás entendiendo? Sí, Lisa, gracias. Ya, pero yo les voy a pedir, por favor, que todos ustedes generen su práctica con este aditamento. Genere toda esta práctica, por favor, con de la manera del sistema automatizado, ¿no? Que una vez que nosotros tengamos toda la información, lo tengamos de esa manera y nos permita poder generar y poder expresarlo de esa manera. Elisa, una preguntita. ¿Vamos a enviar un solo libro con varias hojas o todos los libros aparte, uno por uno, ir subiendo? Sistematizado. Ya, Lisa. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes que sistematizarlo, es decir, hacerlo en uno solo, ¿no? Lo más importante, como hemos dicho, tiene que tener validación, tiene que tener todos estos aspectos fundamentales. Cuando yo vea, yo tengo que ver un sistema como esto, que me diga la empresa 1, 2, 3 y que tenga el ejercicio práctico, el plan de cuentas, el libro diario, el libro mayor, el estado de comprobaciones y la hoja de trabajo. Cuando yo ingrese al plan de cuentas, no, lo van a copiar el plan de cuentas tal como es, ¿no? No necesitamos más saber de ese tema, ¿no? Entonces, eh, eso es muy importante que ustedes tienen que saber. No necesito, por si acaso, hacerlo desordenado, sino en uno solo. Entonces, en el libro diario, anótense estas apreciaciones y va a estar en el video también. En el libro diario tiene que haber bloqueo, que quiere decir que todo tiene que estar bloqueado, que obviamente me van a explicar cuál va a ser su contraseña, ¿no? Cuál es la contraseña que ustedes van a utilizar, ¿no? Ustedes van a poner en la redacción, ingeniero, le he puesto la contraseña 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, ahí me va a generar el procedimiento. Esta hoja es muy importante que tiene que tener contraseña. Diré bloqueo de contraseña. En el libro mayor también tiene que tener bloqueo. Tratemos de hacerlo con uno solo. Puede ser que nosotros pongamos 1, 2, 3, ¿no? Entonces, ese es otro tema importante. Y después, en el estado de comprobaciones, nosotros queremos que se genere el máximo y el mínimo para validar, ¿no? ¿Cuál es el máximo y cuál es el mínimo para su validación? Una vez que ya tengamos ese procedimiento del libro de validación que nos permita poder manejar de esa manera, nosotros vamos a orientar la opción de que todos van a ser, que tenga el bloqueo de lo que habíamos dicho, tenga esa validación de datos, ¿no? Que nos permita poder generar. ¿Le han entendido esa opción o quieren una vez más que se repita? Una vez más, Lisa, para salir de dudas completamente. ¿Cómo saldría de duda uno? Es que no me quedó claro cómo lo hizo, o sea, lo hizo muy rápido. Y sí o sí, obviamente tenía que volver a ver el video. Ay. A ver, una vez más. Yo he visto acá, ¿cuál es el máximo?
140.000. ¿Cuál es el mínimo? 1016. Entonces yo agarro todo esto y le voy a decir datos, jalo este botón y le voy a decir validación de datos. En la validación de datos, yo voy a decir, yo puedo generar lo que se llama números enteros. Entonces, yo puedo decir 1016, yo puedo trabajar inclusive con decimales, no hay ningún problema. Acá si hay decimales tengo que 1016,80 es el mínimo. Versus, ¿cuál es el máximo? 140. ¿No? Entonces, en el máximo debe ser igual al mayor que el mínimo. El máximo debe ser igual o más. Aquí. Aquí está, aquí le estamos poniendo decimal, entonces está haciendo como si fuese 1400. Entonces, ahí está. Pero yo tengo que hacer el procedimiento de mensaje de entrada. Voy a poner un mensaje que diga, a ver, digamos, ¿no? Estoy poniendo un mensaje. En el mensaje de error, uno de los errores que yo veo que ponen algunos es que ponen advertencia o información. Si yo pongo esos dos, va a ser saludo a la bandera. ¿Por qué? Porque en el momento que yo quiera validar la información, no voy a poder validar porque esa validación no me va a permitir. Entonces, vamos a tener ese error. Pero yo le voy a poner en título error. Entonces, el momento que yo quiera digitar, por ejemplo, aquí, y quiera poner 180.000, no me va a poder salir. Voy a querer reintentar y no me voy a poder hacer y me voy a tener que cancelar. Pero voy a decir que ahí he querido hacer uno de los tratamientos, acá he querido validar, he querido hacer ese tratamiento y no voy a generar. Entonces lo voy a borrar. Entonces, es muy importante tener en cuenta ese procedimiento que me va a permitir poder manejar los datos y los procedimientos y vamos a querer hacerlo. En de la misma manera, cuando yo trabajé con decimales, ustedes jalan el botón, le dicen validar datos, pero en este caso no le van a poner cualquier valor, le van a decir que estoy trabajando con decimales. Entonces, de esa misma manera, ¿no? Y en esta hoja, anótense también en los apuntes, me encantaría que ustedes me puedan mostrar una pequeña auditoría. ¿A qué yo me refiero una pequeña auditoría? Que yo agarre y yo revise si realmente estos datos están bien figurados. Marco esto y le digo precedente. Perdón, le diga, marque aquí y le diga precedente. Precedente. ¿No? Entonces, estoy viendo. Y otro factor importante es que nos muestre el procedimiento de la forma, ¿no? Aquí estoy viendo qué fórmulas he utilizado para poder realizar el tratamiento. Entonces, esto nos va a conducir para que nosotros podamos ver la gran posibilidad que tenemos, la funcionalidad de poder revisar de una manera muy objetiva y de una manera muy clara. Entonces, siempre es importante tener en cuenta eh, 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 para que nosotros podamos manejar de una manera muy... Entonces, es muy importante que nosotros manejemos eso. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Lice, ahora sí está claro. Muy bien. Bueno, estimados alumnos, para mí ha sido un gusto poder darles la materia, poder darles de una manera muy objetiva, muy clara, muy precisa, todo lo que
generan. La próxima semana, los que desean seguir viendo paquetes contables, les voy a enseñar el paquete de SIHAC, donde ustedes van a ver la dimensión, que se llama, del SIHAC ya de una manera muy automatizada. Bueno, si no hay ninguna duda, alguna pregunta, muchas gracias y bueno, pues espero poder algún momento volvernos a ver. No sé si alguien tiene alguna duda o algún agradecimiento, alguna apreciación al respecto. Janet. Nada, dicen que la verdad ha sido muy buena la clase. Yo he aprendido mucho, muchas cosas de verdad no sabía, pese a que hemos llevado Excel, lo más básico, digamos. Entonces ha estado muy buena la explicación, Lice. Muchas gracias. Ya, muy bien. Adriana. Bueno, Lice, me he enriquecido un poco más. Hay cosas que no sabía y es bueno aprender algo nuevo, ¿no? Ha estado muy interesante la clase. Gracias. Gracias, Lice. Jonathan. Sí, dice, ¿no? Buenas noches. También agradecerle. Las clases han sido, la verdad, un poco muy buenas. Su explicación es muy buena, ha sido muy buena. Y solo eso, Luis, agradecerle por su enseñanza. Gracias. Giovanna. Gracias, Liz. La verdad he aprendido bastante, de hecho muchísimo. Y yo creo que esto realmente me va a servir de mucho. Muchas gracias, Liz. Muy bien. Les agradezco yo por su atención. Alguna persona que durante el fin de semana no puede, no dude escribir en el muro y yo estoy presto para darle el apoyo que sea necesario. Muchas gracias y si Dios lo permite, nos volvemos a ver en otra oportunidad. Gracias, que tengan una linda noche. Hasta luego, Alison.